Hola y bienvenido al canal de la Ciencia del Sueño. Me alegra profundamente que estés aquí, en este momento preciso del día, cuando la luz comienza a retirarse y tu cuerpo reconoce, con esa sabiduría antigua que todos llevamos dentro, que ha llegado la hora de descansar. Tal vez has tenido un día complicado, lleno de decisiones y movimientos, o tal vez simplemente buscas una compañía tranquila, una voz suave que te acompañe mientras cierras los ojos y te preparas para soltar todo lo que ya no necesitas llevar contigo. Esta noche vamos a quedarnos cerca. No vamos a viajar al espacio ni a descender a las profundidades oceánicas. Vamos a quedarnos aquí, en la superficie de este planeta, explorando los secretos que la naturaleza guarda en los lugares más cotidianos. Esos pequeños milagros que ocurren cada día a nuestro alrededor sin que los notemos. Esos procesos silenciosos que han estado funcionando durante millones de años, mucho antes de que nosotros llegáramos, y que continuarán mucho después de que nos hayamos ido. No necesitas hacer nada más que estar presente. Deja que tus hombros se hundan un poco más. Permite que tu mandíbula se afloje, que tus ojos descansen. Respira profundamente, llenando tus pulmones de aire tranquilo, y luego exhala lentamente, dejando ir cualquier tensión que hayas acumulado. Porque esta noche vamos a explorar la naturaleza como nunca antes. No con prisa, no con análisis intenso, sino con curiosidad gentil, con asombro suave, dejando que cada secreto se pose sobre ti como una pluma, descendiendo lentamente en el aire. Y antes de empezar, si estos momentos nocturnos te ayudan a encontrar paz, si estas palabras tranquilas te acompañan hacia el descanso que tanto necesitas, considera darle me gusta al video o suscribirte al canal. Ayuda a que otras personas que también buscan un refugio nocturno puedan descubrir este espacio, una mente tranquila a la vez. Pero por ahora, solo respira, solo escucha y comencemos. Los árboles se hablan entre sí bajo tierra. Es uno de los secretos mejor guardados del bosque. Cuando caminas entre árboles, pisando hojas caídas, respirando el aire fresco que huele a tierra húmeda y resina, podrías pensar que cada árbol está solo, aislado, compitiendo por luz y nutrientes. Pero bajo tus pies, escondida en la oscuridad del suelo, hay una red viva, compleja, que conecta cada árbol con los demás. Se llama la red de micorrizas. Son hongos que forman una simbiosis con las raíces de los árboles. Los filamentos fúngicos se extienden a través del suelo, conectándose con las raíces de múltiples árboles, formando lo que los científicos llaman la red de madera ancha, o más poéticamente, el Internet del bosque. Y a través de esta red, los árboles se comunican, comparten recursos. Un árbol viejo y grande, con acceso abundante a la luz solar, puede enviar azúcares a través de la red hacia árboles más jóvenes que crecen en la sombra, ayudándolos a sobrevivir hasta que puedan alcanzar la luz por sí mismos. Y no solo comparten nutrientes, también comparten información. Cuando un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales químicas a través de la red, advirtiendo a los árboles vecinos. Y esos árboles, al recibir la advertencia, comienzan a producir químicos defensivos en sus hojas, preparándose para el ataque antes de que llegue. Es como un sistema de alerta temprana, funcionando silenciosamente bajo tierra, invisible pero efectivo. Y hay algo profundamente reconfortante en esa idea, en saber que los árboles, que parecen tan solitarios, tan independientes, están en realidad profundamente conectados, que se cuidan unos a otros, que el bosque no es una colección de individuos, sino una comunidad, un organismo colectivo donde cada parte apoya a las demás. Es una lección que la naturaleza nos ofrece gratuitamente si estamos dispuestos a escuchar. Las plantas pueden escuchar,
Suena imposible, pero es cierto. Las plantas no tienen oídos, no tienen sistema nervioso como nosotros lo entendemos, pero pueden detectar vibraciones sonoras y responden a ellas. Los científicos han descubierto que las raíces de las plantas crecen hacia la fuente de ciertos sonidos, específicamente hacia el sonido de agua fluyendo. Pueden detectar las vibraciones de agua moviéndose a través del suelo, incluso a cierta distancia, y dirigir su crecimiento hacia ella. Y hay estudios que sugieren que las plantas responden a la música. No es magia ni pseudociencia. Es simplemente que las vibraciones sonoras pueden afectar procesos celulares. Algunas frecuencias parecen estimular el crecimiento, otras no tienen efecto, y otras pueden incluso inhibirlo. Es un campo de estudio fascinante que apenas estamos comenzando a explorar. Pero lo que es más hermoso que los detalles científicos es la idea en sí, que las plantas están atentas, que perciben su entorno de maneras que no podemos imaginar fácilmente, que el mundo vegetal está lleno de sensibilidad, de respuestas sutiles, de una forma de conciencia que es completamente diferente a la nuestra, pero no menos real. Es como si el jardín estuviera escuchando, todo el tiempo, silenciosamente sintonizado con el mundo a su alrededor. Las mariposas recuerdan lo que aprendieron cuando eran orugas. Es uno de los misterios más asombrosos de la metamorfosis. Cuando una oruga forma su crisálida y comienza su transformación, su cuerpo se disuelve casi completamente. Se convierte en una sopa de células. Todo se descompone, los músculos, los órganos, las estructuras, y luego, de esa sopa se reorganiza en una forma completamente nueva. Alas, antenas, ojos compuestos, un cuerpo diseñado para volar en lugar de arrastrarse. Parecería que todo se perdería en ese proceso, que la mariposa que emerge no tendría ningún recuerdo de su vida como oruga. Pero los experimentos han mostrado lo contrario. Si entrenas a una oruga para evitar cierto olor, asociándolo con un estímulo desagradable, la mariposa que emerge de esa oruga también evitará ese olor. El recuerdo sobrevivió a la transformación completa. Persistió a través de la disolución y reorganización. Los científicos no entienden completamente cómo funciona esto. Tal vez algunos grupos de células cerebrales sobreviven intactos durante la metamorfosis. Tal vez la información está almacenada de alguna manera en el nivel molecular. Pero independientemente del mecanismo, el hecho es extraordinario. Significa que la mariposa y la oruga no son dos seres completamente separados. Son el mismo ser en dos formas radicalmente diferentes. Y esa continuidad, esa persistencia de identidad a través de una transformación tan dramática, es profundamente hermosa. Es un recordatorio de que el cambio no significa pérdida total, que puedes transformarte completamente y aún así llevar contigo lo esencial, que la metamorfosis, por dramática que sea, no borra quién eres. Y tal vez eso sea reconfortante cuando pensamos en nuestros propios cambios, en nuestras propias transformaciones a lo largo de la vida. Los hongos son los recicladores silenciosos del mundo. Cuando caminas por un bosque en otoño, cuando ves hojas caídas cubriendo el suelo, ramas muertas, troncos caídos, estás viendo el trabajo de los hongos. Son ellos los que descomponen todo ese material muerto, devolviéndolo al suelo como nutrientes que otros organismos pueden usar. Sin hongos, los bosques estarían enterrados bajo capas y capas de material orgánico sin descomponer. La vida se detendría porque los nutrientes quedarían atrapados en formas que las plantas no pueden usar. Pero los hongos tienen enzimas especiales que pueden romper la celulosa, la lignina, todas esas moléculas complejas que forman la madera y las hojas. Y lentamente, pacientemente, convierten lo muerto en vida nueva. Es el ciclo eterno de la naturaleza,
y los hongos son los que mantienen ese ciclo en movimiento. Y hay algo meditativo en pensar en ese proceso, en cómo nada se desperdicia en la naturaleza. Todo lo que muere alimenta algo más. Todo es transformado, reciclado, usado de nuevo. No hay fin, solo transformación continua. Y los hongos, esos organismos a menudo ignorados o incluso temidos, son los que hacen posible esa transformación. Son los alquimistas de la naturaleza, convirtiendo la muerte en vida, una espora a la vez. Las abejas pueden reconocer rostros humanos, tienen cerebros del tamaño de una semilla de sésamo y, sin embargo, pueden aprender a distinguir entre diferentes caras humanas. Los científicos les mostraron fotografías de rostros y las abejas aprendieron a asociar ciertas caras con recompensas de agua azucarada. Y luego pudieron identificar esas caras entre otras, eligiendo correctamente incluso cuando las fotos fueron modificadas o presentadas desde ángulos diferentes. Es extraordinario cuando lo piensas. Este pequeño insecto, con un cerebro tan diminuto, realizando una tarea de reconocimiento que requiere procesamiento visual complejo. Y lo hacen no porque necesiten reconocer rostros humanos en la naturaleza, obviamente no evolucionaron para eso, sino porque tienen cerebros increíblemente eficientes, capaces de aprender y recordar patrones visuales complejos. Y esto nos recuerda que la inteligencia no requiere tamaño, que la complejidad puede existir en espacios diminutos, que una abeja posándose en una flor, algo que vemos todos los días y raramente consideramos, está realizando computaciones neurales sofisticadas, tomando decisiones, recordando experiencias pasadas, navegando por el mundo con una habilidad que rivalizaría con muchas de nuestras tecnologías. Y hay humildad en ese reconocimiento, en darse cuenta de que hemos subestimado a estas criaturas pequeñas, que el mundo está lleno de mentes diminutas realizando hazañas asombrosas, que la inteligencia florece en todas las escalas. Los elefantes lloran a sus muertos. Cuando un elefante muere, el grupo no simplemente continúa, se detienen, rodean el cuerpo, lo tocan gentilmente con sus trompas, permanecen cerca durante horas, a veces días, y cuando finalmente se van, a menudo regresan al sitio días o incluso semanas después, tocando los huesos, sosteniéndolos con sus trompas, en lo que solo puede describirse como duelo. Se han observado elefantes visitando los huesos de miembros fallecidos de su grupo años después de la muerte, tocándolos suavemente, como si recordaran. Y hay casos documentados de elefantes aparentemente llorando, con lágrimas reales fluyendo de sus ojos, cuando están angustiados o cuando un miembro del grupo ha muerto. No podemos saber exactamente qué sienten los elefantes. No podemos entrar en sus mentes, experimentar sus emociones directamente, pero su comportamiento sugiere fuertemente que sienten algo profundo, que experimentan pérdida, que recuerdan a los que se han ido, que el duelo no es exclusivamente humano, sino compartido por otras criaturas con cerebros grandes y complejos, con vínculos sociales fuertes, con memorias que perduran. Y eso puede ser reconfortante, en saber que no estamos solos en nuestra experiencia del dolor y la pérdida, que es parte de tener conexiones profundas, de amar, de recordar, y que en todo el reino animal, donde hay amor, hay también duelo. Es el precio de la conexión y es universal. Las luciérnagas se sincronizan sin líder. En algunos lugares del mundo, en ciertas épocas del año, puedes presenciar algo mágico. Miles de luciérnagas parpadeando al unísono, todas encendiendo y apagando sus luces al mismo ritmo exacto, creando una sinfonía visual que ilumina el bosque nocturno con pulsos coordinados de luz dorada. Y lo extraordinario es que no hay líder. No hay una luciérnaga central diciéndoles a las demás cuándo brillar.
Cada luciérnaga está operando independientemente, pero ajustando su ritmo basándose en las luciérnagas que puede ver a su alrededor. Y gradualmente, a través de este proceso de ajuste mutuo, todo el grupo se sincroniza. Es un ejemplo de lo que los científicos llaman emergencia, un patrón complejo que surge de interacciones simples entre individuos. Cada luciérnaga está siguiendo reglas simples, pero el efecto colectivo es asombrosamente hermoso y coordinado. No se necesita control central, no se necesita planificación, solo individuos respondiendo a sus vecinos, y de alguna manera, mágicamente, surge el orden del caos. Y hay una lección profunda ahí, sobre cómo el orden puede surgir naturalmente, sobre cómo la coordinación no requiere coerción, sobre cómo la belleza puede emerger de acciones simples, repetidas por muchos. Es la naturaleza mostrándonos que los sistemas complejos pueden autoorganizarse, que el todo puede ser mayor que la suma de sus partes, que la magia está en las conexiones. Los árboles más altos del mundo son las secuoyas costeras. Pueden alcanzar más de 100 metros de altura. Para poner eso en perspectiva, es más alto que un edificio de 30 pisos. Y estos árboles no son solo altos, son antiguos. Algunos tienen más de 2000 años. Han estado creciendo desde antes del Imperio Romano. Han sobrevivido incendios, tormentas, sequías, todo mientras agregaban lentamente, pacientemente, anillo tras anillo, año tras año. Y en sus copas, a decenas de metros sobre el suelo, hay ecosistemas completos. Helechos crecen en las ramas, sus raíces en bolsas de suelo que se han acumulado durante siglos. Salamandras viven allá arriba, toda su vida transcurriendo en el dosel, nunca tocando el suelo. Hay líquenes, musgos, insectos, incluso pequeños mamíferos que rara vez descienden. Es un mundo vertical, una serie de hábitats apilados uno sobre otro, y todo sostenido por estos árboles masivos que funcionan como columnas vivientes, conectando el suelo con el cielo, el subsuelo con las nubes. Son arquitectura viviente, catedrales naturales. Y cuando estás entre ellos, mirando hacia arriba, hacia las copas que desaparecen en la niebla, hay una sensación de reverencia que surge naturalmente. Una sensación de pequeñez que no es opresiva, sino liberadora. Porque estás en presencia de algo mucho más grande y más antiguo que tú. Y eso está bien. Es incluso reconfortante saber que hay cosas en el mundo que han perdurado, que continuarán perdurando, que el tiempo se mueve a diferentes velocidades para diferentes seres, y que la paciencia, en su forma más pura, se mide en siglos. Las ballenas tienen dialectos. Las ballenas jorobadas cantan canciones complejas, y cada población tiene su propia versión. Las ballenas del Pacífico Norte cantan canciones diferentes a las del Atlántico Sur, y dentro de cada población, la canción cambia lentamente con el tiempo. Un individuo puede introducir una nueva frase y si otros la encuentran atractiva, la adoptan, y gradualmente se propaga a través de la población hasta que todos están cantando la nueva versión. Es cultura, es tradición que se transmite no genéticamente, sino a través del aprendizaje social. Los jóvenes escuchan a los adultos y aprenden las canciones, y luego las modifican ligeramente, añadiendo su propio toque. Y la canción evoluciona, generación tras generación, manteniendo ciertos elementos mientras cambia otros. Y estas canciones pueden viajar miles de kilómetros a través del océano. Las ballenas pueden escucharse unas a otras a distancias enormes. Sus llamadas de baja frecuencia viajan largas distancias bajo el agua. Es como una red de comunicación global natural, funcionando durante millones de años antes de que nosotros inventáramos el teléfono. Y hay algo hermoso en imaginar eso. El océano lleno de canciones, llamadas que viajan invisibles a través de kilómetros de agua oscura, llevando mensajes, información,
tal vez incluso emoción. Un lenguaje que no entendemos completamente, pero que sabemos que es rico, complejo, significativo para aquellos que lo hablan. Los murciélagos son los únicos mamíferos que realmente vuelan. No planean como las ardillas voladoras. Vuelan activamente, batiendo sus alas, maniobrando con precisión extraordinaria en completa oscuridad. Y lo hacen usando ecolocalización. Emiten sonidos de alta frecuencia y escuchan los ecos que regresan, construyendo una imagen acústica del mundo a su alrededor. Es como ver con sonido, y es tan preciso que pueden detectar un insecto del tamaño de un mosquito en pleno vuelo nocturno y atraparlo sin fallar. Pueden navegar a través de bosques densos sin golpearse con las ramas. Pueden distinguir entre diferentes tipos de objetos, basándose en cómo reflejan el sonido. Y usan esta habilidad cada noche. Emergen al anochecer, cuando el aire se llena de insectos y cazan durante horas. Un solo murciélago puede comer cientos, incluso miles de insectos en una noche. Son controladores de plagas naturales, manteniendo las poblaciones de mosquitos y otros insectos bajo control sin necesidad de pesticidas. Pero durante mucho tiempo fueron malentendidos, temidos incluso, asociados con vampiros y oscuridad, cuando en realidad son criaturas extraordinarias, altamente especializadas, desempeñando roles ecológicos cruciales. Y muchas especies están en peligro ahora, debido a la pérdida de hábitat, enfermedades, perturbaciones humanas. Y protegerlos importa, no solo por ellos mismos, aunque esa sería razón suficiente, sino porque son parte de redes ecológicas complejas. Polinizan plantas, dispersan semillas, controlan insectos. Su desaparición crearía cascadas de efectos que afectarían ecosistemas enteros. Es otro recordatorio de interconexión, de cómo todo en la naturaleza está entrelazado, de cómo la salud de una especie afecta a muchas otras, de cómo cuidar de la naturaleza significa cuidar de todas sus partes, incluso las que no entendemos completamente o que nos parecen extrañas. Las aves migratorias navegan usando el campo magnético de la Tierra. Es una de las habilidades más asombrosas del reino animal. Las aves pueden detectar el campo magnético del planeta y usarlo como brújula. Tienen proteínas especiales en sus ojos llamadas criptocromos, que son sensibles a los campos magnéticos. Y esta información, combinada con pistas visuales, posiciones estelares e incluso el olfato, les permite navegar con precisión increíble a través de miles de kilómetros. Aves que nunca han hecho la migración antes pueden encontrar su camino hacia destinos específicos. Aves jóvenes que vuelan solas, sin guía de adultos, pueden llegar a lugares exactos que nunca han visitado. Están siguiendo algo innato, algo codificado en ellas, pero también aprendiendo y ajustando basándose en la experiencia. Y hacen estos viajes 2 veces al año, de las áreas de reproducción a las áreas de invernada y de regreso, volando sobre océanos, sobre montañas, sobre desiertos, enfrentando tormentas, depredadores, falta de alimento, y sin embargo persisten, generación tras generación, repitiendo estos viajes épicos, conectando continentes, llevando consigo genes, parásitos, ideas en un sentido biológico. Las migraciones son algunos de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. Millones de aves moviéndose simultáneamente, creando patrones visibles incluso desde el espacio. Y pensar en una sola ave, un individuo pequeño con un cerebro del tamaño de una nuez, navegando exitosamente a través de miles de kilómetros, es asombroso. Es un testimonio de las capacidades extraordinarias que la evolución puede producir. Los castores son ingenieros de ecosistemas. Cuando un castor construye una presa, no solo está creando un hogar para sí mismo, está transformando todo el paisaje. El agua represada crea un estanque,
y ese estanque se convierte en hábitat para innumerables otras especies. Ranas ponen huevos allí, libélulas cazan sobre su superficie, peces encuentran refugio en sus profundidades, aves acuáticas anidan entre la vegetación emergente, y el efecto se extiende más allá del agua. Los árboles muertos por la inundación se convierten en perchas para aves rapaces. La madera en descomposición alimenta hongos e insectos, y cuando eventualmente la presa se rompe o es abandonada, el estanque se drena lentamente, dejando atrás un prado fértil, y ese prado se convierte en pasto para herbívoros que atraen a depredadores, que fertilizar el suelo con sus desechos y sus cuerpos cuando mueren. Un solo castor, siguiendo sus instintos de construcción, puede crear un mosaico de hábitats que sostiene una biodiversidad mucho mayor que la que existiría sin él. Es un ingeniero de ecosistemas, modificando el ambiente físico de maneras que benefician a muchas otras especies. Y hay algo inspirador en eso, en cómo las acciones de un solo individuo pueden tener efectos en cascada, en cómo crear estructura, crear complejidad, puede beneficiar a toda una comunidad. Es una metáfora para el impacto que cada uno de nosotros puede tener. Tal vez no construimos presas literales, pero nuestras acciones crean ondas que se extienden, afectando a otros de maneras que no siempre podemos prever. Las raíces de los árboles se extienden tan profundo como el árbol es alto. Es una regla general que a menudo se pasa por alto. Cuando miras un árbol alto, imponente, es fácil olvidar que hay toda una estructura espejo bajo tierra. Raíces que se extienden hacia abajo y hacia afuera, anclando el árbol, absorbiendo agua y nutrientes, interactuando con hongos y bacterias del suelo. Y esas raíces están constantemente creciendo, explorando, buscando. Pueden detectar bolsas de nutrientes y crecer preferentemente hacia ellas. Pueden detectar agua y dirigirse en su dirección. Están activas, dinámicas, respondiendo continuamente a su entorno. Y cuando varias especies de árboles crecen juntas, sus raíces se entrelazan bajo tierra, formando una red física además de la red fúngica. Y hay evidencia de que las raíces pueden incluso injertarse unas con otras, fusionándose físicamente, compartiendo recursos directamente a través de conexiones vivas. Es como si el bosque fuera un solo organismo con múltiples troncos, emergiendo de un sistema de raíces interconectado. Y en cierto sentido, lo es. Los límites entre individuos se vuelven borrosos cuando miras bajo la superficie. Lo que parece separado está en realidad profundamente conectado. Y tal vez eso es cierto para nosotros también. Parecemos individuos separados, pero estamos conectados de innumerables maneras. Compartimos aire, compartimos agua, compartimos genes con todos los seres vivos. Nuestras acciones afectan a otros. Las acciones de otros nos afectan. Las raíces de nuestra existencia se entrelazan con las de todos los demás, visibles o no. Las semillas pueden permanecer latentes durante décadas. Algunas semillas pueden esperar en el suelo durante años, décadas, incluso siglos, esperando las condiciones correctas para germinar. Tienen mecanismos incorporados que detectan humedad, temperatura, luz. Y solo cuando todas las señales son correctas, cuando la probabilidad de supervivencia es alta, rompen su latencia y comienzan a crecer. Es una estrategia de apuesta. Si todas las semillas germinaran inmediatamente, una mala temporada podría eliminar toda la descendencia. Pero si las semillas germinan en diferentes momentos, distribuidas a lo largo del tiempo, hay mayor probabilidad de que al menos algunas encuentren condiciones favorables. Y algunas semillas tienen requisitos muy específicos. Necesitan pasar por el sistema digestivo de un animal. O necesitan ser escarificadas por fuego, o necesitan experimentar un periodo de frío invernal.
Son exigentes, estas pequeñas cápsulas de vida potencial. Esperan pacientemente, a veces durante vidas humanas enteras, hasta que su momento llegue. Y cuando ese momento llega, cuando todas las condiciones se alinean, brotan. Una raíz desciende, un brote asciende y una nueva vida comienza, habiendo esperado todo el tiempo necesario. Es paciencia en su forma más pura. Es confianza en que el momento correcto llegará eventualmente. Es la naturaleza mostrándonos que no todas las cosas deben apresurarse, que algunas cosas valen la espera. Los hongos bioluminiscentes brillan en los bosques nocturnos. En algunos bosques tropicales y templados, si caminas de noche, podrías ver un resplandor fantasmal emanando del suelo del bosque. Son hongos bioluminiscentes, produciendo su propia luz a través de reacciones químicas. Brillan con un verde pálido, como si el bosque tuviera su propio sistema de iluminación incorporado. Los científicos no están completamente seguros de por qué evolucionó esta bioluminiscencia. Una teoría es que la luz atrae insectos nocturnos, que luego transportan las esporas del hongo a nuevas ubicaciones. Otra es que simplemente es un subproducto de otros procesos metabólicos sin función específica. Pero, independientemente de la razón, el efecto es mágico. Imagina caminar por un bosque oscuro y ver ese resplandor suave emanando de troncos caídos, de tocones podridos, del suelo mismo. Es como si el bosque estuviera vivo con luz interior, respirando luminosidad en la oscuridad. Es un recordatorio de que la naturaleza está llena de maravillas, de cosas que parecen mágicas, pero que son completamente naturales, producto de millones de años de evolución. Y tal vez eso es lo que necesitamos recordar más a menudo, que lo natural puede ser maravilloso, que no necesitamos lo sobrenatural para experimentar asombro, que el mundo real, el mundo de biología y química y física, es lo suficientemente extraño y hermoso como para llenar vidas enteras de fascinación. Los pulpos tienen 3 corazones y sangre azul. 2 de los corazones bombean sangre a las branquias, oxigenándola. El tercer corazón bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo, y su sangre es azul, porque usa hemocianina en lugar de hemoglobina para transportar oxígeno. La hemocianina contiene cobre, que se vuelve azul cuando se oxigena, en lugar del hierro que hace que nuestra sangre sea roja. Y los pulpos son extraordinariamente inteligentes. Pueden resolver rompecabezas, pueden usar herramientas, pueden cambiar color y textura de su piel en fracciones de segundo, ya sea para camuflarse o para comunicarse. Tienen personalidades individuales. Algunos son tímidos, otros curiosos, algunos juguetones, otros cautelosos. Y todo esto con un sistema nervioso radicalmente diferente al nuestro. Los pulpos tienen neuronas distribuidas por todo su cuerpo, especialmente en sus brazos. Cada brazo puede actuar de manera semi-independiente, explorando y manipulando objetos, mientras el cerebro central se enfoca en otras cosas. Es una arquitectura neural completamente diferente que produce comportamiento inteligente. Y eso es fascinante, porque muestra que la inteligencia puede evolucionar de múltiples maneras, que no hay un solo camino hacia la mente, que el universo está lleno de soluciones diferentes al problema de cómo navegar por el mundo, cómo aprender, cómo recordar, cómo decidir. Y aunque los pulpos viven vidas sorprendentemente cortas, solo unos pocos años, en ese tiempo muestran una complejidad conductual que rivaliza con la de muchos vertebrados que viven mucho más. Es como si quemaran brillantemente y se extinguieran rápido, condensando una vida entera de experiencia en un breve lapso. Las hormigas han domesticado otras especies. Algunas hormigas cultivan hongos, alimentándolos con hojas masticadas y manteniendo jardines subterráneos. Otras crían pulgones como ganado,
protegiéndolos de depredadores y ordeñándolos para obtener la melaza azucarada que excretan. Es agricultura, es ganadería, desarrollada por insectos con cerebros microscópicos, evolucionada a lo largo de millones de años. Y las colonias de hormigas funcionan como superorganismos. Cada hormiga individual es relativamente simple, siguiendo reglas básicas, respondiendo a feromonas químicas, pero colectivamente la colonia muestra comportamiento complejo, toma decisiones, asigna recursos, se adapta a condiciones cambiantes. Es inteligencia emergente, surgiendo de interacciones de muchos individuos simples. Y hay miles de especies de hormigas, cada una con su propia estrategia de vida. Hormigas cortadoras de hojas con sus jardines fúngicos. Hormigas tejedoras que construyen nidos uniendo hojas con seda. Hormigas legionarias que son nómadas, sin nido permanente, moviéndose continuamente en columnas masivas. Hormigas bala con picaduras tan dolorosas que se comparan con recibir un disparo. La diversidad es asombrosa, y todas estas especies coexisten, comparten el mundo, cada una encontrando su nicho, su forma de ganarse la vida. Es un recordatorio de que hay muchas maneras de vivir, muchas soluciones a los mismos problemas básicos de supervivencia y reproducción. Los árboles producen químicos que afectan nuestro estado de ánimo. Cuando caminas por un bosque, especialmente un bosque de coníferas, respiras fitoncidas. Son compuestos orgánicos volátiles que los árboles liberan. Funcionan como defensa contra insectos y patógenos, pero también afectan a los humanos que los inhalan. Estudios han mostrado que pasar tiempo en bosques respirando estos químicos reduce el estrés, disminuye la presión arterial, mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmune. Los japoneses tienen un término para esto: Shinrin-yoku, baño de bosque. La práctica de sumergirse en la atmósfera del bosque, no para hacer ejercicio intenso, sino simplemente para estar presente, para respirar, para absorber. Y tiene sentido evolutivo. Los humanos evolucionaron en entornos naturales. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, vivimos rodeados de plantas y animales, bajo el cielo abierto, cerca del agua. Los entornos urbanos modernos son extraordinariamente recientes en términos evolutivos. Nuestros cerebros y cuerpos aún están sintonizados con la naturaleza. Por eso la naturaleza nos calma. Por eso el sonido de agua fluyendo, del viento en las hojas, del canto de pájaros, nos relaja. Es donde pertenecemos, en algún sentido profundo. Y regresar allí, incluso brevemente, incluso solo en imaginación como estás haciendo ahora, puede restaurar algo en nosotros. Y mientras continúas escuchando, mientras estas palabras fluyen sobre ti como agua suave, puedes notar cómo tu cuerpo ha ido relajándose gradualmente. Cómo los secretos de la naturaleza, revelados uno por uno, han creado una atmósfera de calma. Como si el mundo natural, con todos sus procesos silenciosos y sus ritmos antiguos, te estuviera susurrando que está bien descansar, que está bien soltar el control, que la vida continúa con o sin tu vigilancia constante. Los caracoles pueden dormir durante 3 años. Cuando las condiciones no son favorables, cuando hay sequía o frío extremo, algunos caracoles pueden entrar en un estado de hibernación profunda llamado estivación. Sellan la abertura de su concha con una membrana de moco seco y simplemente esperan. Su metabolismo se ralentiza drásticamente, apenas consumen energía. Y pueden permanecer así durante años, literalmente años, hasta que las condiciones mejoren. Y luego, cuando la lluvia finalmente llega, cuando la humedad retorna, se despiertan, disuelven el sello, emergen y continúan sus vidas como si nada hubiera pasado. Es paciencia llevada al extremo, es la capacidad de simplemente parar, de esperar, de confiar en que eventualmente las cosas mejorarán.
Y aunque nosotros no podemos dormir durante 3 años, aunque nuestras vidas operan en escalas de tiempo diferentes, hay algo que aprender de ese enfoque, sobre no forzar las cosas cuando las condiciones no son correctas, sobre conservar energía, sobre esperar al momento apropiado, sobre confiar en los ciclos. Las luciérnagas no son moscas, son escarabajos, y su luz es uno de los ejemplos más eficientes de producción de luz conocidos. Casi 100% de la energía se convierte en luz, con casi cero desperdiciado como calor. En comparación, las bombillas incandescentes convierten solo alrededor del 10% de la energía en luz, desperdiciando el resto como calor. Y usan esta luz para comunicarse, para atraer parejas. Cada especie tiene su propio patrón de parpadeo, su propio código, y las luciérnagas pueden reconocer su propia especie por ese patrón. Es como lenguaje Morse biológico, brillando mensajes en la noche de verano. Y ver luciérnagas es una de esas experiencias que conecta directamente con algo en el cerebro humano. Tal vez porque el movimiento de puntos de luz en la oscuridad activa nuestros sistemas de detección de movimiento. Tal vez porque las noches de verano llenas de luciérnagas son recuerdos de infancia para muchos. Tal vez simplemente porque es hermoso, inesperado, mágico en su literalidad. Son pequeños fragmentos de luz viviente, pequeñas chispas de bioluminiscencia moviéndose a través del aire nocturno. Y cuando estás rodeado de ellas, cuando el campo o el jardín está lleno de sus luces parpadeantes, es como si las estrellas hubieran descendido, como si el cielo nocturno se hubiera mezclado con la tierra. Los delfines tienen nombres. Cada delfín desarrolla un silbido firma único en su primer año de vida, y los otros delfines usan ese silbido específico para llamar a ese individuo. Es un nombre. Y los delfines responden preferentemente a su propio silbido firma, ignorando los de otros. Y no solo tienen nombres, los usan estratégicamente. Las madres usan el nombre de sus crías con más frecuencia cuando están enseñándoles algo. Los delfines pueden llamarse unos a otros a distancias grandes bajo el agua. Y hay evidencia de que pueden copiar los nombres de otros, posiblemente para referirse a ellos cuando no están presentes. Es lenguaje simbólico, es representación, un sonido que significa un individuo específico, y aunque no entendemos la mayor parte de lo que los delfines se comunican entre sí, sabemos que es complejo, que tienen conversaciones, que coordinan comportamientos, que enseñan a sus crías, que tienen cultura, tradiciones que se transmiten a través del aprendizaje social y son juguetones. Se ha observado a delfines jugando con burbujas de aire que crean, surfear olas, jugar con algas como si fueran juguetes. Hacen cosas que no tienen función obvia de supervivencia, cosas que parecen ser solo por diversión. Y eso sugiere una vida interior rica. Una capacidad para la alegría, para la creatividad, para hacer cosas simplemente porque son placenteras. Los árboles más antiguos del planeta tienen más de 4000 años. Son pinos bristlecone que crecen en las montañas del oeste de Estados Unidos. Han estado vivos desde antes de las pirámides. Han visto toda la historia humana registrada transcurrir. Han sobrevivido sequías que duraron décadas, incendios, tormentas, cambios climáticos. Crecen en condiciones duras, en altitudes altas donde pocas otras plantas pueden sobrevivir. Y precisamente porque las condiciones son duras, crecen lentamente. Añaden apenas 1 milímetro de grosor por año. Y esa lentitud, esa densidad de madera, esa falta de prisa es parte de lo que les permite vivir tanto. Hay algo profundo en estar cerca de uno de estos árboles antiguos, en tocar madera que comenzó a formarse hace 1000 años, en mirar ramas que han estado extendidas hacia el cielo desde antes de que existieran los idiomas modernos. Es humildad, es perspectiva.
Es un recordatorio de que nuestras vidas individuales son breves pero parte de algo mucho más largo. Y estos árboles no son monumentos estáticos. Siguen vivos, siguen creciendo, siguen respondiendo a las estaciones, produciendo polen en primavera, semillas en otoño. La vida no es algo que hacen, es lo que son, y continúan haciéndolo, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Los lobos cambian el curso de los ríos. Es uno de los ejemplos más dramáticos de cascadas tróficas. Cuando los lobos fueron reintroducidos en el Parque Nacional Yellowstone, después de décadas de ausencia, no solo afectaron a sus presas directas, cambiaron todo el ecosistema. Los ciervos y alces, que habían pastoreado sin miedo, se volvieron más cautelosos, evitaban ciertos valles y gargantas donde serían vulnerables, y en esos lugares la vegetación comenzó a recuperarse. Los álamos, sauces y álamos temblones, que habían sido suprimidos por años de pastoreo intenso, comenzaron a crecer de nuevo. Y esos árboles cambiaron los ríos. Sus raíces estabilizaron las orillas, redujeron la erosión. Los canales se volvieron más estrechos, más profundos, más estables. Los castores regresaron porque había árboles para comer y para construir. Y las presas de castores crearon hábitat para otros animales. Todo porque los lobos regresaron, un depredador superior influenciando todo el sistema a través de una cadena de efectos indirectos. Es el poder de las conexiones ecológicas. Es la demostración de que en la naturaleza todo está conectado de maneras que a menudo son invisibles hasta que algo se elimina o se restaura. Las mariposas monarca migran miles de kilómetros. Y lo asombroso es que las mariposas que hacen el viaje de regreso no son las mismas que hicieron el viaje de ida. Las monarca viven solo unas pocas semanas en verano, pero la generación que emerge a finales del verano es diferente. Vive meses en lugar de semanas, y esa generación migra hacia el sur, hacia México, donde pasa el invierno. Y luego, en primavera, comienza el viaje de regreso hacia el norte, pero no completa todo el viaje. Esa generación se reproduce en el camino y muere. Y son sus hijos, y los hijos de sus hijos, los que completan el viaje de regreso. Toma varias generaciones regresar al lugar del que partió la generación original. Y sin embargo, encuentran el camino. De alguna manera, la información sobre dónde ir está codificada, pasada a través de generaciones que nunca han hecho el viaje. Es navegación heredada. Es conocimiento instintivo tan preciso que millones de mariposas convergen en los mismos bosques de Oyamel en México cada año, los mismos árboles, a veces incluso las mismas ramas donde sus antepasados pasaron el invierno. Es uno de los grandes misterios de la migración animal. Y es también uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, ver millones de mariposas naranjas y negras cubriendo los árboles, agrupadas tan densamente que las ramas se doblan bajo su peso, creando un dosel viviente que se mueve con cada brisa. Y ahora, mientras estas palabras se vuelven más suaves, más espaciadas, mientras los secretos de la naturaleza se convierten en susurros, puedes permitirte descender más profundamente en el descanso. Puedes sentir cómo cada historia, cada pequeño milagro natural ha tejido una red de calma a tu alrededor, como si la naturaleza misma te estuviera arrullando, recordándote que eres parte de todo esto, que los mismos procesos que mantienen a los árboles creciendo, a las mariposas migrando, a las ballenas cantando, también te mantienen a ti. Que eres naturaleza, que eres parte de esta red inmensa de vida. Los hongos son más cercanos genéticamente a los animales que a las plantas. Cuando los científicos analizaron el ADN, descubrieron que los hongos compartían un ancestro común más reciente con los animales que con las plantas. Divergieron de nosotros hace alrededor de 1.000 millones de años, pero siguen siendo, en cierto sentido, nuestros primos lejanos. Y esto tiene sentido cuando observas cómo viven.
Los hongos no hacen fotosíntesis como las plantas. Obtienen nutrientes absorbiendo materia orgánica, más como los animales. Tienen paredes celulares hechas de quitina, el mismo material que forma los exoesqueletos de los insectos, y secretan enzimas hacia afuera, predigiriendo su alimento antes de absorberlo, que es extraño para nosotros, pero es su forma de comer. Y el reino de los hongos es vasto y poco explorado. Se estima que hay entre 2 y 4 millones de especies de hongos, pero solo hemos descrito alrededor de 150.000. El resto permanece desconocido, esperando ser descubierto. Y cada uno tiene su propia estrategia de vida, su propio nicho ecológico, su propio papel en las redes que mantienen funcionando los ecosistemas. Algunos hongos pueden descomponer plástico, otros pueden absorber y concentrar metales pesados, potencialmente útiles para limpiar suelos contaminados. Algunos producen compuestos medicinales, otros son altamente venenosos. La diversidad es asombrosa y apenas estamos comenzando a entender todo lo que los hongos pueden hacer, todo lo que son. Las tortugas marinas regresan a la playa donde nacieron para anidar. Pueden pasar décadas en el mar, vagando miles de kilómetros, alimentándose en aguas distantes. Pero cuando llega el momento de reproducirse, regresan. Nadan de vuelta a través de océanos vastos para encontrar la misma playa donde emergieron del huevo décadas antes. Los científicos no están completamente seguros de cómo lo hacen. Probablemente usan múltiples señales. El campo magnético de la Tierra, que tiene patrones únicos en diferentes ubicaciones. El olfato, detectando químicos específicos del agua cerca de su playa natal. Posiblemente incluso señales visuales o celestiales. Pero independientemente de cómo lo logran, una tortuga que no ha estado en su playa natal en 30 años puede encontrarla de nuevo. Y cuando llega, en una noche oscura, se arrastra penosamente por la arena, cava un nido, deposita sus huevos, los cubre y regresa al mar. Y sus crías, cuando emergen semanas después, inmediatamente corren hacia el océano, comenzando el ciclo de nuevo. Es fidelidad al lugar. Es memoria que persiste a través de décadas y distancias. Es otro ejemplo de las increíbles capacidades de navegación que la evolución ha producido. Y es también vulnerable, porque si esas playas son desarrolladas, iluminadas por luces artificiales que confunden a las crías, contaminadas, erosionadas, las tortugas no pueden simplemente elegir otra playa. Están atadas a lugares específicos. Y la pérdida de esos lugares significa la pérdida de poblaciones enteras. Los cuervos pueden hacer y usar herramientas, y no solo herramientas simples, pueden crear herramientas de múltiples componentes, pueden modificar materiales para hacerlos más adecuados para una tarea, pueden planificar con anticipación, fabricando una herramienta para usar más tarde en un lugar diferente. En un experimento famoso, los cuervos resolvieron un rompecabezas que requería 8 pasos secuenciales, incluyendo el uso de una herramienta corta para obtener una herramienta larga, que luego usaron para obtener comida. Es resolución de problemas en múltiples niveles. Es pensamiento secuencial, es exactamente el tipo de cognición que creíamos era única de los primates y posiblemente algunos otros mamíferos. Y los cuervos tienen memoria extraordinaria para caras. Pueden recordar individuos humanos específicos durante años. Y no solo recordar, sino guardar rencor. Si un humano los captura o amenaza, recordarán a esa persona y le gritarán agresivamente si la ven de nuevo, incluso años después, y enseñarán a otros cuervos a hacer lo mismo, propagando conocimiento sobre humanos peligrosos a través de su comunidad. Es inteligencia social, es cultura, es transmisión de información que va más allá de lo genético, y está ocurriendo en cerebros del tamaño de una nuez.
es otro recordatorio de que hemos subestimado gravemente las capacidades mentales de muchos animales, que la inteligencia está más ampliamente distribuida en el reino animal de lo que alguna vez pensamos. Los bosques de bambú florecen todos al mismo tiempo. Algunas especies de bambú crecen durante décadas, algunas incluso un siglo o más sin florecer. Y luego, en un año específico, todos los bambúes de esa especie en el mundo florecen simultáneamente. No solo en un bosque, sino en todos los bosques, sin importar dónde estén. Y después de florecer y producir semillas, mueren. Es sincronización a escala global. Es un reloj interno tan preciso que puede medir décadas. Y los científicos no entienden completamente cómo funciona. ¿Cómo pueden plantas separadas por océanos florecer en el mismo año? ¿Qué mecanismo mantiene ese tiempo? ¿Cómo evolucionó tal sincronización? Una teoría es que la floración sincronizada abruma a los depredadores de semillas. Si produces semillas todos los años, los herbívoros pueden comer la mayoría. Pero si esperas décadas y luego produces una cantidad enorme de semillas todas a la vez, los depredadores no pueden comerlas todas. Algunas sobrevivirán para germinar. Es la estrategia de saciar al depredador. Es paciencia extrema y funciona. Después de una floración de bambú, bosques enteros están cubiertos de plántulas jóvenes, la próxima generación, asegurando que el bambú continúe por otro siglo. Y cuando un bosque de bambú muere después de florecer, crea oportunidades. Luz solar llega al suelo por primera vez en décadas. Otras plantas pueden crecer. El ecosistema se transforma. Y luego, gradualmente, a medida que las plántulas de bambú crecen, se cierra de nuevo. Es un ciclo largo, generacional, difícil de percibir en una vida humana, pero fundamental para cómo funcionan esos ecosistemas. Los colibríes pueden volar hacia atrás. Son las únicas aves que pueden volar en cualquier dirección, incluyendo hacia atrás y al revés. Pueden quedarse suspendidos en un lugar, batiendo sus alas hasta 80 veces por segundo. Es un gasto energético enorme. Su metabolismo es el más rápido de todos los animales de sangre caliente. Deben comer más de su peso corporal en néctar cada día, solo para sobrevivir. Y durante la noche, cuando no pueden alimentarse, entran en un estado similar a la hibernación llamado torpor. Su temperatura corporal baja, su metabolismo se ralentiza, conservan energía y luego, al amanecer, se despiertan, se calientan y reanudan su día frenético de alimentación. Viven al límite, constantemente al borde de la inanición, pero con una gracia y belleza que desafía su tamaño diminuto. Son como Jo, ya aladas, brillando con colores metálicos mientras se mueven entre las flores. Y aunque sus vidas son frenéticas, hay algo en observarlos que calma. Tal vez es la precisión de su vuelo. Tal vez es su determinación, tal vez simplemente es su belleza, inesperada y perfecta. Las secuoyas gigantes tienen corteza que resiste el fuego. Puede tener más de 30 centímetros de grosor, esponjosa, llena de taninos que repelen las llamas. Y estos árboles no solo sobreviven incendios, los necesitan. Sus conos solo liberan semillas después de ser expuestos al calor del fuego. Y el fuego limpia el suelo del bosque, eliminando la competencia, creando espacio para que las plántulas crezcan. Es adaptación al fuego. Millones de años de evolución en un ambiente donde los incendios forestales son regulares. Y las secuoyas no solo sobreviven, prosperan. Los incendios son parte de su ciclo de vida, necesarios para su reproducción, parte del ritmo natural del bosque. Y hay cicatrices en los troncos de las secuoyas viejas, marcas negras donde el fuego quemó la corteza hace décadas o siglos. Pero el árbol siguió creciendo, siguió añadiendo anillos, siguió viviendo. Son resilientes,
son sobrevivientes y nos enseñan que el daño no siempre es permanente, que es posible ser marcado por el fuego y aún así continuar creciendo, continuar viviendo, continuar alcanzando el cielo. Los pulpos pueden cambiar de color incluso cuando están dormidos. Sus células de pigmento, llamadas cromatóforos, responden a señales del cerebro. Y durante el sueño, esas células siguen cambiando, haciendo que el pulpo cambie de color y patrón. Algunos científicos especulan que los pulpos podrían estar soñando y que sus sueños se expresan como cambios de color en su piel. Es una idea hermosa, un pulpo soñando, su piel parpadeando a través de colores mientras procesa las experiencias del día. No podemos saber si realmente sueñan de la manera que nosotros lo hacemos. Sus cerebros son tan diferentes que sus experiencias internas probablemente son incomprensibles para nosotros. Pero la posibilidad es fascinante, que estos moluscos, tan alejados de nosotros evolutivamente, podrían compartir algo tan personal como los sueños, que el sueño, ese estado misterioso que todos experimentamos cada noche, podría ser más universal de lo que pensamos. Que en océanos alrededor del mundo, los pulpos podrían estar descansando, soñando sus sueños de pulpo, sus pieles contando historias que nunca comprenderemos completamente. Las abejas duermen. Cada noche regresan a la colmena y descansan. Y durante el sueño, sus antenas caen, sus cuerpos se relajan y entran en un estado que es reconociblemente similar al sueño. Y si se las priva de sueño, muestran déficits en su capacidad para comunicar la ubicación de flores a otras abejas. El sueño, incluso para estos insectos pequeños, es necesario para la función cerebral. Es un recordatorio de cuán fundamental es el sueño. No es lujo, no es tiempo desperdiciado, es necesidad biológica compartida por criaturas a través del reino animal, desde ballenas hasta abejas, desde elefantes hasta pulpos. Todos necesitan descansar, todos necesitan ese tiempo de inactividad para procesar, consolidar, reparar. Y tú, escuchando ahora, tu cuerpo está preparándose para ese mismo proceso. Está listo para descansar, para reparar, para procesar todo lo que has experimentado hoy. Y la naturaleza te muestra que está bien, que es normal, que es necesario, que rendirse al sueño no es debilidad sino sabiduría. Los hongos pueden conectar plantas que ni siquiera son de la misma especie. A través de la red de micorrizas, un roble puede compartir recursos con un pino. Un abeto puede ayudar a unarse. No hay lealtad de especie en el bosque subterráneo. La red conecta a todos, permite flujo de nutrientes entre todos. Es cooperación a escala de ecosistema. Es comunidad en su sentido más fundamental. Y nos enseña que los límites que percibimos, las categorías que creamos, a menudo son más flexibles de lo que pensamos. Que la vida encuentra formas de conectar, de compartir, de apoyarse mutuamente incluso a través de diferencias aparentes. Y tal vez necesitamos más de eso, más conexión, más voluntad de compartir recursos con aquellos que son diferentes a nosotros, más reconocimiento de que todos estamos en la misma red, que lo que afecta a uno eventualmente afecta a todos. El bosque lo entiende. Lo ha estado haciendo durante millones de años y nosotros podemos aprender de eso. Las ballenas alimentan el océano cuando mueren. Cuando una ballena muere y se hunde al fondo del océano, su cuerpo masivo proporciona alimento para innumerables criaturas. Es un festín que puede durar años. Y cuando finalmente todo ha sido consumido, los nutrientes que estuvieron atrapados en el cuerpo de la ballena son liberados, fertilizando el océano, alimentando el fitoplancton, iniciando cascadas de productividad. Es el último regalo de la ballena al ecosistema que la sostuvo durante su vida, y es hermoso en su forma. Incluso en la muerte, contribuye. Incluso al final, nutre.
No hay desperdicio, no hay fin verdadero, solo transformación, solo el ciclo eterno continuando. Y tal vez eso puede traer consuelo, saber que nada verdaderamente termina, que todo es reciclado, transformado, usado de nuevo, que la materia que te compone ha sido parte de innumerables otros seres antes y será parte de innumerables otros después, que eres parte de un flujo continuo, no un punto final. Y ahora, finalmente, mientras estas palabras se desvanecen en susurros, mientras los secretos de la naturaleza se convierten en sueños, puedes permitirte el descanso completo. Puedes soltar todo. Los árboles te han mostrado cómo estar conectado. Las abejas te han mostrado la importancia del descanso. Las ballenas te han mostrado que incluso los finales son comienzos. Y tú puedes simplemente ser, simplemente respirar, simplemente dormir. Gracias por este viaje a través de los secretos de la naturaleza. Gracias por permitir que estas maravillas suaves te acompañen hacia el descanso. Si necesitas regresar, si necesitas otra noche de descubrimiento tranquilo, estaré aquí. La naturaleza siempre estará aquí, con sus secretos infinitos, sus lecciones silenciosas, su invitación constante a maravillarte, a conectarte, a descansar. Que duermas como duermen los árboles, profundamente enraizado. Que descanses como descansa el bosque bajo la nieve invernal, en silencio completo. Que tus sueños sean tan ricos como el suelo fértil, llenos de vida invisible, de procesos secretos, de transformaciones lentas y hermosas, y que despiertes renovado, como la naturaleza se renueva cada primavera, con energía fresca, con curiosidad revitalizada, listo para otro día de crecimiento, de experiencia, de vida. Buenas noches, viajero de los secretos naturales. Que la sabiduría del mundo viviente te guarde en su abrazo esta noche y siempre.